Siempre digo que entre los 15 y los 30 años es el momento más importante de tu vida. Son los años en los que tienes que empezar a formarte en la persona que vas a ser en el futuro. Y no solo en términos económicos o en términos físicos, sino también en términos intelectuales, en términos culturales, en términos de mentalidad. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. En este vídeo te voy a recomendar 3 libros que tienes que sí o sí leer entre los 15 y los 30 años, porque van a cambiar tu perspectiva de la vida, en el sentido mental y en el sentido económico. Son 3 libros que yo he leído y que a mí me han cambiado para siempre. Así que sin más, vamos a empezar con el vídeo. El primero de los libros que sí o sí tienes que conocer y que tienes que leer es 12 reglas para vivir, 12 reglas para la vida, de Jordan Peterson. Es un libro que estuvo muy de moda, muy en boca de todos hace unos años cuando salió en el mundo del desarrollo personal y también en el mundo de la política, de la psicología, pero que hoy en día siento que se ha olvidado un poco y que ya no se trata con la intensidad o con la popularidad que se hablaba antes. Este libro no está escrito por un cualquiera que te va a ir dando pautas random para seguir en tu vida, sino que está escrito por Jordan Peterson, que es psicólogo clínico. Se estructura en 12 capítulos y cada capítulo parte básicamente de una norma sencilla, de una frase que explica pues ciertas pautas que vas a seguir en tu vida, ¿no? Y lo que me encanta es que a partir de una frase se desglosa un total análisis psicológico, un total análisis filosófico que te va a llevar a trascender y que te va a llevar a pensar más profundamente en la idea que te está trayendo el libro. El primer capítulo, por ejemplo, es simplemente mantén los hombros erguidos al caminar. Y a partir de ahí se desglosa una explicación, se desglosa un montón de teoría, un montón de análisis, un montón de psicología, un montón de filosofía que te va a ir explicando con analogías, con comparaciones, con reflexiones, con lógica, porque eso es una norma fundamental y te va a ir llevando por otras conclusiones, te va a ir llevando por otros caminos y al final acabas creando un mar de conocimiento enorme sobre cada tema. Este libro te lo recomiendo especialmente si eres una persona desordenada, una persona caótica, una persona que no es capaz de organizarse, una persona descuidada, una persona, pues eso, que no es capaz de direccionarse en la vida, que no es capaz de mantener una disciplina, un orden, una organización en su vida. De hecho, el subtítulo de este libro es un antídoto al caos, porque es literalmente eso. Cada norma va explicándote por qué tienes que cumplirla y cómo así tu vida será más ordenada. Va a ir dándote pautas para que consigas organizar tu vida, para que consigas tener unos principios y unos marcos que rigen tu vida, unas ideas las cuales vayan a ordenar tu vida. Y a partir de ahí va a conseguir que mantengas una disciplina, que mantengas una calma en el orden y que, pues como dice el mismo libro, tengas un antídoto al caos. Yo este libro lo conocí cuando estaba todavía muy verde en esto del desarrollo personal, cuando estaba empezando y no sabía exactamente cómo quería orientarme, cómo organizarme, cómo llevar mi vida. Y la verdad cambió totalmente mi perspectiva, me dio un orden, me dio un montón de conocimiento como te da este libro sobre psicología propia, sobre análisis mutuo, sobre análisis personal, perdón, y me ayudó a encaminarme en la vida y a empezar en esto del desarrollo personal con un orden y con un conocimiento de la propia psicología humana, de por qué hacemos ciertas cosas, de por qué tendemos al desorden y cómo conseguir el orden. Tienes que leerte este libro al 100%, no hay más. Te va a ayudar muchísimo a organizarte, te va a dar un mar de conocimiento y además va a cambiar tu perspectiva de la vida, créeme. Léetelo y después me lo dices. Segundo libro que recomiendo. Este es también un libro de mentalidad, de desarrollo personal, pero es muchísimo más encarado hacia el sufrimiento y hacia dar siempre algo más. Y este es el libro, cómo no, la obra maestra Can't Hurt Me, de David Goggins. No me puedes lastimar en su versión al español. ¿Qué puedo decir sobre este libro? Este libro es literalmente una obra maestra. No por nada en su momento fue bestseller y creo que hasta la fecha ya vaya vendidas 4 millones de copias. Su autor, David Goggins, saltó a la fama de forma estrepitosa y hoy en día yo creo que es una de las personas relacionadas con el mundo del desarrollo personal y de la mentalidad más famosas del mundo. El libro es básicamente una autobiografía y es una autobiografía muy dura porque parte de una historia familiar, es decir, David Goggins era un niño que vivía en una familia desestructurada, una familia en la que el padre maltrataba a la madre, maltrataba a los hijos, era alcohólico, era un total déspota como padre y a partir de ahí se gesta toda la vida de David Goggins. Un chico que debido a la situación que sufría en su casa nació acomplejado, nació débil, nació realmente no siendo capaz de valerse por sí mismo y siendo muy victimista y muy dependiente de su entorno y a partir de ahí vemos como poco a poco va cambiando su mentalidad y va haciéndose más tolerante al sufrimiento y acaba consiguiendo absolutamente todos los objetivos que se propone.
El libro está dividido también por capítulos y al final de cada capítulo te deja unas ideas, unas pautas para que tú puedas empezar a aplicar los cambios que él mismo aplicó en su vida. Y realmente te va a motivar este libro 100%, y es lo mejor que tiene este libro, que te hace entender por qué el sufrimiento es tan necesario en tu vida. Es que David Goggins lo expresa de una forma brutal, es una de las mejores redacciones que yo he visto de este tema. Nunca he visto a nadie hablar tan bien y tan motivante sobre esto. De verdad, yo nunca había sentido sentimientos tan motivantes y tan fuertes simplemente leyendo un texto. Es que es brutal la forma en la que lo explica, es brutal la historia que tiene y es brutal todo lo que ha conseguido. Si quieres empezar en el desarrollo personal, si quieres empezar a sufrir, si quieres empezar a crecer en tu vida, léete este libro 100%, pero vamos, es mano de santo, tienes que leerte este libro pero al 100%. Te aseguro que vas a acabar de leértelo y vas a querer salir a entrenar, a trabajar, a estudiar, vas a querer salir a hacer de todo. Léetelo porque es un libro perfecto. Como he dicho antes, es una obra maestra del desarrollo personal y pues por eso mismo lleva 4 millones de copias vendidas y David Goggins se ha convertido en la persona que es. Navy SEAL, es decir, una de las personas ya más fuertes del mundo, simplemente por eso, a nivel mental, ha tenido que pasar 3 semanas del infierno. Es la única persona en la historia de Estados Unidos que ha pasado 3 semanas del infierno para entrar en los Navy SEALs. Corredor de ultramaratones, campeón, ha corrido carreras de 200 y pico kilómetros en pleno sol, en pleno desierto, ha hecho auténticas animaladas y todo eso lo hace simplemente para mejorar su mentalidad y su capacidad de sufrimiento. Lo hace realmente sin necesidad. Él no necesita ni siquiera ganar las carreras, no necesita nada de eso. Él lo hace porque sabe que esa mentalidad es lo que le va a hacer ser más fuerte. Y si un día llegan problemas, él necesita ser fuerte. Y él está luchando constantemente contra ese fantasma de su infancia que es el victimismo y la debilidad. Y la verdad, no hay un mejor libro para luchar contra esas cosas. Una vez he recomendado ya estos 2 libros que son más de mentalidad, como digo, uno va más encarado hacia el orden, hacia el análisis psicológico, y otro es pura adrenalina, es pura motivación, es pura inspiración por la historia que tenía David Goggins. Vamos a hablar del tercer libro, que es más un libro intelectual, divulgativo, vamos a decir, sobre economía. Y este libro es Economía básica de Thomas Sowell. La verdad, no sé cómo se están viendo los títulos en el vídeo, yo creo que se están viendo al revés, pero bueno. Economía básica de Thomas Sowell. Es otra obra maestra de la divulgación, en este caso, económica. Como pone en su subtítulo, un manual de economía escrito desde el sentido común. Y es que esto es la perfecta definición del libro. Es un libro que está preparado para que cualquiera pueda comprarlo, pueda leerlo y pueda entender conceptos básicos de economía. Métete en la cabeza que la economía es de las cosas más importantes que vas a tener en tu vida. Seas herrero, seas soldador, seas albañil, seas entrenador, seas lo que seas, siempre vas a tener unos ingresos y vas a tener que saber gestionar tu patrimonio con tu trabajo. Lo que sea que ingreses con tu trabajo vas a tener que gestionarlo. Y las reglas económicas que aplican son las mismas para el albañil, para el soldador, para el entrenador o para el peleador. Para quien sea, las reglas económicas son exactamente las mismas. Y para eso tienes que empezar a leer ese libro. No se mete en temas complejos de cálculos, en temas de conceptos muy abstractos, de conceptos matemáticos. No se mete en fórmulas, no se mete en cálculos, no se mete en nada de eso. Simplemente es letra, que te va a explicar exactamente cómo funcionan las cosas con ejemplos históricos, te va a sacar cada deducción con lógica y te va a explicar con un lenguaje totalmente coloquial y un lenguaje con que tú puedes entenderlo perfectamente cómo funciona la economía. Te va a explicar todo, desde la asignación de recursos, desde por qué existen los precios, desde por qué funcionan o no las limitaciones de precios a la alta o a la baja, te va a explicar la oferta y la demanda, te va a explicar los monopolios, te va a explicar un montón de cosas para que tú puedas entender exactamente cómo funciona la economía, cómo crecen las economías, qué ambiente legislativo favorece para que crezca una economía, qué ambientes favorecen para que crezcan distintos sectores. Todo esto te lo va a explicar el libro y es que es una obra maestra porque sales de ahí creyéndote realmente que ya entiendes cómo funciona el mundo y ya entiendes el porqué de las cosas. De hecho, te voy a leer una frase muy corta que pone en la contraportada del libro. El boom de los libros de economía en los últimos años denota que existe un deseo generalizado de acceder a una información que sea legible, que sirva de alternativa a la terminología técnica, a los gráficos y a las ecuaciones tan comunes en muchos escritos sobre la materia. A lo largo de sus diversas ediciones, desde su primera publicación en el año 2000, la idea fundamental de economía básica ha seguido siendo la misma, que aprender economía sea tan simple como informativo. Y eso es básico, que sea tan simple como informativo. Este libro te lo va a dejar todo claro, te va a dejar los conceptos básicos de la economía perfectamente entendibles y ya solo con eso vas a estar muy por encima del 99% de la gente porque la gente es totalmente ignorante a nivel económico. De hecho, vi hace poco una entrevista que hacían en la calle aquí en España y preguntaban qué es la inflación y nadie sabía decir qué cojones era la inflación. Algo que me parece brutal, que la gente sea tan ignorante a nivel económico. Creo que por eso también se explica en muchos casos
las decisiones políticas que tenemos, las decisiones a la hora de votar, los gobiernos que tenemos. Al final la gente no entiende nada y solo va al discurso fácil de que nos van a dar dinero, de que este es malo, de que el otro es malo, de que normas que me beneficien a mí ahora, pero no entienden que las normas o las legislaciones pueden tener efectos a largo plazo que sean perjudiciales a nivel social en general. Tienes que aprender sobre economía, en serio. Léete este libro, es el mejor manual de economía para empezar y ya, poco más. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido y que os leáis los 3 libros que he recomendado. Y a nivel de precios, pues nada, yo creo que el más caro es el de David Goggins, el Ken Hormy. Pero los otros, yo creo que el de Thomas Sowell no era muy caro, quiero recordar, y este lo compré en un supermercado, el de Jordan Peterson, y de hecho aún tiene todavía aquí el precio, que me costó 7 euros. O sea, muy barato para la calidad del libro que es, la verdad. Yo no sé ni siquiera cómo conseguí comprarme este libro a 7 euros. Y nada, dadme un like, leos los libros y nada, si os los habéis leído, por favor, dejadme vuestra opinión en los comentarios, decidme qué os han parecido y poco más. Muchas gracias, dame un like si te ha gustado, suscríbete si te ha gustado y poco más. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!